El río Guadalupe ha sido por generaciones la fuente de vida de la región montañosa de Texas, pero el 4 de julio de 2025 este río se transformó en algo irreconocible, algo mortal. Para entender lo que pasó esa mañana necesitamos saber qué lo provocó. El centro de Texas había estado sufriendo una de sus sequías más largas registradas, casi 4 años de tierra reseca y suministros de agua menguantes. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, los 20 condados que más tarde serían incluidos en la declaración de desastre por inundación habían experimentado 180 semanas de al menos condiciones de sequía severa desde finales de 2021. Para julio de 2025, el 60% de estos condados se encontraba en sequía de moderada a extrema. El acuífero Edwards había caído por debajo de niveles que no se veían desde 1993. El lago Medina estaba apenas al 2% de su capacidad. El Sistema Nacional Integrado de Información sobre Sequías indicó que la región sufría una de sus sequías más largas, afectando gravemente agricultura, recursos hídricos y ecosistemas. Luego, a finales de junio de 2025, la tormenta tropical Berry se formó en el Golfo de México. Aunque tocó tierra en México antes de debilitarse, sus remanentes jugarían un papel crucial en lo que estaba por venir. Lo que vino después se conoce como latigazo climático, el cambio repentino de una condición ambiental extrema a otra que amplifica los efectos de los eventos extremos individuales. Un salto de una sequía severa a un evento de precipitación que ocurre una vez cada 1000 años puede causar condiciones catastróficas. Y eso fue exactamente lo que pasó. Esa zona de Texas se llama el Callejón de las Inundaciones Repentinas por algo. El suelo en esta zona de Texas son laderas empinadas de piedra caliza con una capa superficial de tierra, así que cuando llueve el agua tiende a escurrirse rápidamente canalizándose hacia los ríos. El 2 de julio los meteorólogos estaban siguiendo lo que quedaba de la tormenta tropical Berry, mientras se integraba en una vaguada más amplia de humedad proveniente del Pacífico Este. Esto resultaría catastrófico. Esto creó lo que se conoce como un río atmosférico, un corredor concentrado de vapor de agua en la atmósfera. Cuando estos ríos atmosféricos tocan tierra, pueden liberar enormes cantidades de lluvia en un corto periodo de tiempo. Nunca antes, en julio, se había visto tanta agua moviéndose por la atmósfera en esa región. La lluvia más intensa que puedas imaginar estaba en camino. El 3 de julio a la 1:18 p.m. se emitió una alerta de inundación para el condado de Kerr y zonas cercanas. Advertencia de 1 a 3 pulgadas de lluvia, con áreas aisladas que podrían recibir hasta 7 pulgadas. A las 6:10 p.m. se alertó sobre posibles inundaciones repentinas en el centro de Texas esta noche por lluvias intensas. A las 11:41 p.m. del 3 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional emitió la primera de varias advertencias de inundaciones repentinas para el condado de Bandera debido al empeoramiento de las condiciones. Cuando comenzó el 4 de julio, la mayoría de los residentes del condado de Kerr estaban dormidos, sin saber del desastre que se desarrollaba a su alrededor. Poco después de la medianoche, el río Guadalupe subió 10 pies en solo 15 minutos. A la 1:14 am, el Servicio Meteorológico Nacional emitió otra alerta de inundación para zonas de Bandera y Kerr. Esto activó alertas de emergencia inalámbricas en los teléfonos celulares. A las 4:03 am se declaró emergencia por inundación repentina en Hunt e Ingram, pidiendo a los residentes buscar terreno elevado de inmediato. Advirtió que las tasas de lluvia de hasta 4 pulgadas por hora seguirían afectando una zona ya saturada. El río Guadalupe en Hunt había subido a más de 20 pies en la última hora. A las 4:22 am, un bombero de Ingram llamó al despachador del alguacil. El letrero de Guadalupe Schumacher está bajo el agua en la carretera estatal 39. ¿Podemos enviar el código rojo a los residentes de Hunt para que busquen terreno alto o permanezcan en casa? Tenemos que conseguir la aprobación de nuestro supervisor para eso. La primera alerta de código rojo no se enviaría hasta 90 minutos después, y algunos mensajes tardaron casi 6 horas en llegar a los residentes. Este retraso se convertiría en un punto central en las investigaciones sobre la respuesta al desastre. Se suponía que el sistema enviaría llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos automáticos a las personas en zonas de peligro, pero se saturó por la cantidad de alertas. El proceso de aprobación para enviar notificaciones de emergencia tenía varios pasos.
y requería autorización de supervisores difíciles de localizar en la noche. El río Guadalupe siguió subiendo a un ritmo sin precedentes, 26 pies en aproximadamente 45 minutos. A las 5:10 am, el medidor del río en Hunt marcó un récord de 37.52 pies, superando incluso las graves inundaciones de 1987 que causaron 10 muertes. Probablemente subió aún más, pero la fuerza de la inundación fue tan grande que dejó de actualizarse. Probablemente se dañó por las aguas de la inundación. A las 5:34 am se emitió otra alerta de inundación repentina para Kerrville y Center Point, advirtiendo sobre una ola mortal de inundación en el río Guadalupe. Al amanecer, el río Guadalupe en Kerrville subió en 2 horas de apenas 2 pies a más de 30 pies de profundidad. Uno de los lugares más afectados fue el Campamento Místico. El Campamento Místico era un campamento de verano solo para niñas ubicado a lo largo del río Guadalupe. Había sido una institución querida en la región montañosa durante casi un siglo. Esa noche, unas 750 niñas se hospedaban ahí, muchas en cabañas que Agencia Federal para el Manejo de Emergencias consideraba zona especial de riesgo de inundación. La zona de la llanura de inundación con mayor riesgo por aguas de rápido movimiento. Los propietarios creían que no todas las cabañas estaban en riesgo, por lo que apelaron a Agencia Federal para el Manejo de Emergencias para reclasificar los edificios fuera de la llanura de inundación. Una acción legal criticada por incentivar la construcción en zonas propensas a inundaciones. Normalmente los propietarios tendrían razón, pero esta no era una situación normal. Muchos padres no sabían que el director del campamento, Dick Eastland, defendía medidas de seguridad contra inundaciones desde la de 1987. Él se unió a las autoridades locales para crear un sistema de alerta temprana que incluía medidores de río y protocolos de comunicación. Con el tiempo, el mantenimiento de este sistema se descuidó y para 2025 gran parte ya no funcionaba. Incluso cuando funcionaba, dependía de revisar visualmente los niveles crecientes del agua. No había ningún sistema de alerta automática instalado. A las 2:30 am, el director del campamento Dick recibió una alerta de inundación en su teléfono y comenzó los procedimientos de evacuación, pero para ese momento el río ya estaba subiendo rápidamente. El problema era que Campamento Místico no tenía procedimientos de evacuación adecuados ni sistemas de comunicación de emergencia establecidos. Sus protocolos contra inundaciones estaban desactualizados y el personal no sabía las rutas de evacuación ni los puntos de reunión. La comunicación de emergencia del campamento dependía principalmente de radios de mano, que resultaron inadecuados durante la crisis, ya que el personal se separó y la comunicación se interrumpió. A pesar del caos, Dick y el personal hicieron todo lo posible para rescatar a las chicas. Peleando contra el agua creciente, lograron llevar a todos a un terreno más alto. Para algunos no fue suficiente. Dick, junto con al menos otras 26 personas, fue arrastrado por el agua. Esto era solo el comienzo. Al amanecer del 4 de julio, los servicios de emergencia lanzaron una operación de rescate masiva. Al final del día, al menos 237 personas fueron rescatadas de la inundación, incluidas 167 que fueron salvadas en helicóptero desde árboles y techos. El Departamento de Seguridad Pública, el Departamento Militar, Parques y Vida Silvestre, la Fuerza de Tarea 1 de Texas A&M y socorristas locales trabajaron sin descanso para ayudar a quienes quedaron varados por el rápido aumento del agua. Los socorristas tuvieron dificultades con cosas como cortes de telecomunicaciones, caminos bloqueados por escombros y una enorme área de búsqueda a lo largo del río Guadalupe. ABC News informó que para el 8 de julio, más de 440 personas ya habían sido rescatadas. Pero tristemente, el número de muertos seguía aumentando mientras los equipos de búsqueda seguían encontrando más cuerpos. Participaron equipos de al menos 12 estados de Estados Unidos en México, incluidas unidades especializadas de búsqueda y rescate urbano, rescate en aguas rápidas y operadores de drones. Se instaló un centro de mando donde los padres buscaban noticias de sus hijos del Campamento Místico y otras zonas afectadas. La operación de búsqueda y rescate creció rápidamente para incluir equipos de todo el país. Más de 2,000 voluntarios ayudaron con las operaciones de emergencia solo en el condado de Kerr, incluyendo guardias, rescatistas profesionales, perros rastreadores y personal de rescate en aguas rápidas.
El 9 de julio, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio envió 2 aeronaves para apoyar a autoridades estatales y locales en la recuperación. Estas podían detectar inundaciones bajo las copas de los árboles y ver a través de la vegetación afectada por la lluvia. Esto fue esencial para las operaciones de búsqueda y rescate, proporcionando datos críticos a las personas en tierra. Por ejemplo, fue fundamental para localizar a sobrevivientes varados en zonas boscosas cerca del río Guadalupe. Luego, justo cuando los esfuerzos de recuperación estaban cobrando impulso, la naturaleza asestó otro golpe. El 13 de julio hubo lluvias intensas en la zona que provocaron más inundaciones. La segunda ronda de lluvias, menos intensa que la del 4 de julio, cayó sobre un terreno ya empapado y cauces aún crecidos por inundaciones previas. El río Lampasas subió más de 30 pies. Esto llevó a más rescates y evacuaciones y obligó a suspender temporalmente las labores de búsqueda y recuperación a lo largo del río Guadalupe hasta que pasara lo peor. Mientras los equipos a lo largo del Guadalupe esperaban a que la lluvia disminuyera, se llevaron a cabo varias operaciones de búsqueda y rescate en diferentes condados, incluyendo Lampasas, San Saba y Schleicher. La Fuerza de Tarea 1 de Texas y el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas comenzaron a realizar rescates acuáticos a lo largo del Lampasas. Para el 15 de julio el clima se calmó y las operaciones de recuperación se reanudaron por completo. Mientras continuaban los esfuerzos de recuperación, las tensiones políticas aumentaron debido a la financiación y la responsabilidad. El gobernador Greg Abbott llamó a una sesión especial de la legislatura de Texas para tratar la financiación de la ayuda por inundaciones, pero pronto se estancó por disputas partidistas ajenas al tema. Las víctimas de las inundaciones sentían que eran usadas como peones políticos mientras surgían ayuda para quitar escombros, rechazos de seguros y eliminar moho. Los residentes locales señalaron que Abbott podría usar sus poderes presupuestarios de emergencia para liberar $70 millones de inmediato para reparaciones de viviendas, limpieza de escombros y atención de salud mental sin necesidad de aprobación legislativa. En agosto, el panorama político cambió cuando víctimas y sus familias testificaron ante comités legislativos. Los padres de los niños que murieron en el campamento místico testificaron ante un comité del proyecto de ley del Senado, uno que tenía como objetivo mejorar los estándares de seguridad en los campamentos juveniles en todo el estado. Compartieron testimonios emotivos sobre sus hijos y criticaron la falta de sistemas de alerta adecuados, planes de evacuación y medidas de seguridad en el campamento. El proyecto de ley exigiría que los campamentos cuenten con escaleras de emergencia en el techo, en cabañas en zonas inundables, preparen planes de evacuación por inundaciones, establezcan una línea de sucesión para funcionarios locales durante desastres y simplifiquen el reporte de víctimas. La legislación propuesta exige que los campamentos hagan simulacros anuales de evacuación por inundación, tengan radios meteorológicos con respaldo de energía y equipos de monitoreo del nivel del agua si están a menos de 500 pies de un cuerpo de agua. El proyecto de ley también hace necesario que los campamentos compartan información con los padres sobre sus planes de respuesta a emergencias y el historial de inundaciones antes de que los niños asistan. El testimonio indicó que en 2016, el alguacil del condado de Kerr apoyaba instalar un sistema de alerta con sirenas, pero algunos funcionarios temían el ruido si se activaban por error. Las conversaciones sobre la financiación y construcción del sistema duraron hasta al menos 2021, pero nunca se resolvió nada de manera integral. El condado de Kerr solicitó subvenciones gubernamentales en 2017 y 2018 para equipo de medición adicional, mejoras a los sistemas existentes de medición de agua y un sitio web de software para información en tiempo real para el público, pero esas solicitudes fueron rechazadas. El testimonio emotivo de los padres en duelo conmovió a todos. Para el 20 de agosto, la legislatura había aprobado 6 proyectos de ley relacionados con inundaciones y ayuda en desastres, incluyendo uno para asignar cientos de millones en fondos estatales para los esfuerzos de recuperación. A medida que las aguas retrocedieron, se hizo evidente la magnitud total de la destrucción. Se cree que el número final de muertos fue de alrededor de 135, posiblemente más, con 117 solo en el condado de Kerr, lo que la convierte en la inundación interior más mortal en Estados Unidos desde la inundación del río Big Thompson en Colorado en 1976. El impacto económico fue enorme. Se estimaron daños a la propiedad por más de $2.3 mil millones
Más de 4.200 casas fueron destruidas o gravemente dañadas. La infraestructura crítica, incluyendo puentes, carreteras y plantas de tratamiento de agua, tendría que ser reconstruida. Hasta agosto de 2025, 3 personas seguían desaparecidas por las inundaciones, incluyendo a una niña de 80 años de Campamento Místico. Muchas familias afectadas por la tragedia en el Campamento Místico han formado grupos de defensa para impulsar mejores regulaciones de seguridad en los campamentos de verano en todo el país. El gobernador Greg Abbott actualizó la proclamación de desastre para los condados afectados por las inundaciones de julio, extendiendo las medidas de emergencia y recursos estatales para apoyar la recuperación. La proclamación incluye 20 condados en el centro de Texas, con un énfasis particular en el condado de Kerr, donde ocurrieron la mayoría de las muertes. Las aguas del río Guadalupe han bajado, pero el impacto de las inundaciones repentinas de Texas en 2025 se sentirá durante generaciones. El río que le quitó tanto a estas comunidades sigue siendo hermoso y vital para la región, pero ahora hay un nuevo respeto por su poder y una determinación de estar preparados cuando las aguas vuelvan a subir. Si te pareció interesante este video, por favor considera suscribirte. Está ayudando mucho.